amigas, soy David Martín y en este video les voy a explicar una serie de tips que tienen que tener en cuenta para comprensión lectora. Si ustedes son aquellos estudiantes que van a ingresar a una licenciatura, tienen que presentar el Exani 2 y en la parte del Exani 2 del diagnóstico hay un apartado que es de inglés comprensión lectora. Entonces en este video les invito a quedarse porque les voy a dar una serie de tips que les va a servir para mejorar su comprensión lectora. Acompáñenme en este video. Muy bien, estos tips que les voy a compartir son unos tips que yo he llevado a cabo desde hace tiempo y la verdad ayuda bastante. Entonces quiero compartírselos, quiero que ustedes tengan esta información, pero sobre todo que ustedes lo tengan en cuenta, que ustedes lo lleven a cabo. No es lo mismo que yo les dé los tips y no lo practican o no lo llevan a cabo. Y es muy diferente que yo les comparto los tips y que ustedes practiquen para poder comprender mejor los textos en inglés. Muy bien, vamos a por ello. Tips for comprehension of texts. Tips para la comprensión de textos. Número 1. Make your vocabulary bigger. Movies, applications, video games, books, newspaper, etc. En el número 1 nos dice, haz tu vocabulario más grande. Muy bien, nosotros cuando queremos, en este caso, aprender vocabulario o palabras en inglés, es muy útil que nosotros empecemos a alimentarnos del inglés, aumentar nuestro vocabulario, hacerlo más grande. De esta manera, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues viendo películas, videojuegos. Los videojuegos ayudan mucho, sobre todo cuando son videojuegos en inglés, ayudan mucho. Libros, leer libros, novelas, ayuda bastante a mejorar tu comprensión de textos, pero a la vez incrementa tu vocabulario con palabras cada vez nuevas. Periódico, hoy en día puedes leer periódicos digitales en físico y aprendes mucho vocabulario. Entonces yo te invito a ver películas, videojuegos, aplicaciones, a descargar aplicaciones. Por ejemplo, yo en mi caso tengo en mi celular, lo tengo configurado en inglés, o sea, todo el idioma es en inglés en mi celular, tanto el Facebook, tanto WhatsApp y otras aplicaciones que descargo están en inglés. También yo juego videojuegos y la mayoría de los juegos lo pongo en inglés. Si tiene el apartado de cambiar lenguaje, yo lo pongo en inglés, no lo dejo en español. ¿Para qué? Para que yo empiece a familiarizarme más y a aprender más vocabulario. Películas. Si tu nivel de inglés es bajo, pues ve películas en inglés obviamente de acuerdo a tu nivel. Por ejemplo, en una película animada, de caricaturas y demás, ver películas con este nivel básico es muy recomendable. Ya cuando vas subiendo de nivel empiezas a ver películas con una trama, con una historia más complicada, por así decirlo, más extensa. Entonces, haz tu vocabulario más grande, viendo películas, videojuegos, libros, periódico, entre otros. Número 2. Scanning. Find specific information. Title, How to make a recipe. Muy bien. El número 2 nos hablan de escanear. Nosotros cuando nosotros conocemos a una persona, lo empezamos como que a ver de arriba a abajo. Entonces lo estamos como que escaneando. Entonces, cuando se nos presenta un texto y más cuando vamos a presentar el Exani 2, los textos en inglés los tenemos que escanear. ¿A qué me refiero? Nos guiamos del título, porque el título nos va a decir de qué va a tratar el texto. En este caso yo les puse este ejemplo, How to make a recipe, que quiere decir cómo hacer una receta. Entonces, si nosotros leemos el título, podemos darnos una idea de qué va a tratar el texto. Entonces, escanear es una técnica para encontrar información específica. ¿Qué tipo de información específica? Por ejemplo, palabras clave, enunciados clave, sinónimos, nombres, entre otras cosas. Eso es scanning, escanear el texto. No es leerlo, aclaro, no es leerlo. Es pasar tu vista sobre las palabras del texto rápidamente para identificar palabras claves de acuerdo con el texto y con el título sobre todo. Aquí te puse como ejemplo How to make a recipe. Entonces, si nosotros leemos un texto en inglés que dice How to make a recipe, vamos a encontrar palabras
por ejemplo, de cocina, de antónimos de cocina, nombres de verduras, etc. Aquí les puse un ejemplo. Es muy común que en un texto que se llame How to Make a Recipe encuentres palabras, por ejemplo, boil, cook y chop. Que encuentres estas palabras, porque boil es servir, cook es cocinar y chop es cortar. No vas a encontrar palabras o verbos play, sing, repeat en un texto de cómo hacer una receta de cocina, porque play es jugar, sing es cantar, repeat es repetir. Tampoco vas a encontrar palabras como learn, teach, ask for, y tampoco palabras como system, apps y connection. Estas palabras son más aplicadas como a tecnología. Entonces, nosotros nos basamos en el texto, escaneamos el texto y de acuerdo con el título encontramos información específica, palabras específicas. Eso es escanear. El número 3, skimming. Read faster than usual, useful for comprehend all the text without too much details. Skimming, ¿qué significa? Es leer el texto más rápido de lo usual para comprender todo el texto sin entrar mucho en los detalles. En este caso, a diferencia del scanning, en el skimming, nosotros leemos el texto palabra por palabra como leemos normalmente un texto, solo que un poco más rápido de lo normal, sin detenernos en las palabras que no conozcamos. Si estamos leyendo un texto, enunciado por enunciado, palabra por palabra, nosotros lo leemos y no nos detenemos en palabras que no conozcamos. Ya cuando terminemos de leer el texto, nos podemos dar una idea, aunque sea una mínima idea de lo que trató el texto en inglés. Por eso la técnica del scanning se sugiere que se haga primero para después el skimming y tener una idea más amplia, más general del texto. Así, cuando ustedes vayan a responder las preguntas del examen 2 en este apartado de comprensión lectora del inglés, ustedes ya van a tener un vasto conocimiento de cuál sería la respuesta correcta. Entonces, skimming es leer el texto de manera más rápida que lo usual sin entrar a los detalles del texto. El número 4. Use dictionaries when you read. Usa diccionarios cuando tú lees. Eso es importantísimo. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído textos en inglés o viendo videojuegos, películas y no entendemos ciertas palabras? Entonces, mi sugerencia y yo he hecho, cada vez que veo una palabra que no conozca, lo escribo en un apartado, ya sea en mi libreta o en el blog de notas de mi celular, lo escribo y busco el diccionario. Así hago mi vocabulario más grande. Anoto las palabras en algún lugar, busco su significado para que después pueda comprender de qué trató. Si es una película, de qué trató la película de acuerdo con las palabras que desconocía y ya encontré el significado. Un ejemplo que les puedo dar, cuando yo configuré mi celular al idioma inglés, yo no sabía que era la palabra delete. Entonces lo busqué en un diccionario y significa eliminar. Entonces ahora ya sé que delete es eliminar, porque si no lo sabía de antes y no había buscado la palabra, así tal, si selecciono una foto, un video de mi celular y como está en inglés le doy a la palabra delete, ya había borrado mis imágenes, las iba a borrar, ¿no? Entonces sugiero que cada vez que ustedes se encuentren con una palabra en inglés, cuando ven una película, cuando jueguen videojuegos o cuando estén leyendo, escríbalo, anótenlo y busquen el significado. Es muy, muy recomendable. De igual manera, se sugiere que esta palabra la utilicen en un contexto. Por ejemplo, en esta palabra que les puse, ostrich, algunos de ustedes sabrán qué significa, otros no. Entonces, si tú buscas ostrich, lo puedes usar en un contexto. Por ejemplo, the zoo was full of ostrich. Entonces, si tú sabes qué es ostrich, ya sabes qué es lo que quise decir. Muy bien. El número 5, write the words you don't understand. Muy importante y va de la mano con el número 4.
Una vez que tú encuentres una palabra que no conozcas, escríbelo. Haz tu vocabulario, encuentra las palabras. Mientras más palabras aprendas, más grande es tu vocabulario. Y esas palabras es muy probable que las encuentres en los textos. Y cuando leas textos con palabras que ya sabes, tu comprensión de dichos textos va a ser mucho mejor. El número 6 nos dice, don't translate each word in a sentence or paragraph. No, no traduzcas cada palabra en una oración o en un párrafo. Eso es gravísimo. Si en un enunciado nosotros encontramos 10 palabras y solo conocemos 5 o 6, tratemos de comprender de qué nos habla esa oración con las palabras que nosotros entendamos. En un dado caso, si son 9, 8 palabras que no conocemos de 10, pues se sugiere que esas palabras, que la mayoría son desconocidas para nosotros, busquemos el significado para un mejor entendimiento de la oración o del texto. Pero si en un texto nosotros entendemos más del 50% de las palabras, ya tenemos un gran avance. Y importante, no lo traduzcan. Un error muy grande es traducir literalmente las palabras como el español. No. Si nosotros queremos traducir en inglés, queremos traducir algo en nuestro idioma, en este caso del inglés a español, tenemos que traducirlo tal y como sería en inglés, no en español. Porque si ustedes traducen algo literalmente del inglés al español, muchas veces no tiene sentido en español lo que se traduzca. Entonces, lo que se traduce en este caso. Entonces, en este caso, no traduzcan cada palabra en una oración o en un párrafo. Y aquí les puse un ejemplo. We use Facebook for watching videos, reading texts, and attaching documents. En este caso, me imagino que la mayoría de ustedes conocen el significado de esas palabras, o la mayoría de ustedes. En este caso, una persona con un nivel intermedio, empezando con un nivel intermedio, puede entender perfectamente qué significa o qué nos quiere decir este enunciado. We use Facebook for watching videos, reading texts, and attaching documents. Estoy seguro que si tienes un nivel intermedio puedes entender lo que dice oración, sin la necesidad de saber qué es lo que significa attaching. Por eso lo puse de negro. Si tú comprendes la mayoría de estas palabras en esa oración sin conocer qué es attaching, puedes entender lo que dice el texto. Nosotros usamos Facebook para gustar o ver videos, leer textos y documentos, en dado caso si no sé qué es attaching. Entonces, no traduzcas cada palabra, quédate con lo que tú entiendas. Ahora bien, attaching viene del verbo attach, que significa adjuntar. El número 7, read different texts, lee diferentes textos. Cada vez que tu nivel de inglés, de comprensión lectora, creas que está fortaleciendo, está siendo más amplio, más vasto, es recomendable subir de nivel. Eso es esencial para cualquier cosa. Por ejemplo, si tú estás aprendiendo a tocar un instrumento, empiezas con lo básico y empiezas a subir de nivel, intermedio avanzado, hasta que te vuelvas pues ya un as, ¿no? Entonces, así el inglés. Si eres de un nivel básico, empieza por palabras básicas, textos básicos. Y así vas subiendo de nivel hasta intermedio avanzado. Y créeme que mientras más vas practicando, más vas leyendo, tu nivel va mejorando sin que te des cuenta. El número 8, write it down your progress. Anota tu progreso. Si hoy te propones leer, aunque sea un texto muy corto, hazlo. Mañana lees otro. Y así pasado mañana otro. Y cada vez en el transcurso de una semana, si le dices un texto corto, diferente, obviamente en inglés, tú mismo, sin que te des cuenta, te vas a exigir y vas a leer más textos más amplios, más avanzados, aprendes más vocabulario, entiendes mejor. Entonces, escribe tu progreso, ponte una meta, por ejemplo, hoy voy a aprenderme 3 palabras que no conozca en inglés. Mañana otros 3. Y sin que te des cuenta ya aprendiste más de 30 palabras. Y así puedes usar esas palabras
y sobre todo encontrarlas en textos, en el internet, en YouTube. Así que escribe tu progreso. Y muy recomendable que avances en tu progreso, que no te quedes estancado, ni mucho menos retrocedas o bajes de nivel. No, entonces sigue avanzando, progresa tu nivel. El número 9, increase your level in order to learn new words. Incrementa tu nivel para poder aprender o para aprender nuevas palabras. Eso es esencial y va de la mano con el número 8. Incrementa tu nivel para aprender nuevas palabras. Cuando aprendes nuevas palabras, aprendes sinónimos en inglés, antónimos, phrasal verbs, que es el pan de cada día del inglés, los phrasal verbs. Y aquí te puse unos ejemplos. Speak significa hablar. Speak up es un sinónimo. Entonces, se escucha muy padre que en lugar de usar speak a cada rato, digas un sinónimo, speak up. Entonces, es un sinónimo. Vomit, que significa vomitar, y bueno, me disculpo por aquellos que están viendo el video mientras comen. Vomit es vomitar. Y un sinónimo es throw up. Entonces, aprende sinónimos, palabras nuevas. Fall como verbo significa caer, porque como sinónimo significa otoño. Entonces, fall significa en este caso caer, y un verbo, un sinónimo es fall out. Entonces, aprende phrasal verbs, sinónimos, antónimos, incrementa tu vocabulario. El número 10. Si los demás tips los llevas a cabo, el número 10 es la punta del iceberg, por así decirlo. Es practicar y practicar. Nada entra memorizándolo, o muy difícil algo entra memorizándolo, No, es mejor practicar y sobre todo practicar cuando te sientas motivado, cuando tienes energía. Un error muy común es practicar o leer textos en inglés cuando estamos de mal humor o tristes o estamos cansados. No, es preferible practicar leyendo textos en inglés cuando nosotros estamos tranquilos, estamos al 100. Pero muy importante, todos esos tips del 1 al 9 son muy importantes, pero si no lo aplicas con el número 10, practicar y practicar, de nada va a servir. Recuerda que todo eso es por tu propio beneficio. Recuerda que hablar un idioma, en este caso en inglés, tu conocimiento se hace más grande, aprendes a hablar en inglés en un dado caso, aprendes a entender mejor películas con o sin subtítulos, y sobre todo para ti estudiante que vas a entrar a licenciatura, muy importantes estos tips para que tú puedas hacer un buen examen 2 del apartado de comprensión lectora. Así que te invito a practicar estos tips, a llevarlos a cabo y que nunca dejes de practicar. Así como todos los días es necesario comer, bañarse, ir a dormir, que así sea el inglés. Y en inglés vas a ver, si al principio te va a costar trabajo, luego te va a encantar y lo vas a hacer por amor, por pasión. Bueno, por último, una pequeña nota. Remember, some words in English has more than one meaning. Recuerda, algunas palabras en inglés tienen más de un significado. Entonces, cuando tú encuentres una palabra es probable que tenga más de un significado. Dependiendo del contexto en el que esté la palabra, es el contexto que va a tener significado. Entonces, te pongo algunos ejemplos aquí. Book es libro, pero también significa reservar un cuarto de hotel. Letter significa letra y también carta. Tie significa atar y significa corbata. Watch significa gustar y significa también reloj. Y esta palabra tiene diferentes sonidos con diferentes significados. Si yo le digo minute, significa minuto, pero si le digo minute, significa diminuto o pequeño. Entonces, recuerda que hay algunas palabras en inglés que significan más de que tienen más de un significado, entonces es importante que lo tengas en cuenta. Entonces, gracias por ver el video, espero que te haya servido, que sobre todo practiques sus tips, que compartas. Yo me llamo David Martín y el objetivo de este canal es que yo quiero compartirte mis conocimientos, mis aprendizajes, lo que he aprendido a lo largo
pues de la vida. Entonces suscríbete para más videos y próximamente estaré subiendo otros intereses, otros aprendizajes que he adquirido y que te quiero compartir. Por lo pronto, el siguiente video será de el presente y pasado participio. Muchas gracias, nos vemos, hasta pronto.